Este paisaje áspero preserva una armonía silenciosa, inmutable maestrazgo. Situada en el sudeste de Aragón, en la provincia de Teruel aparece, resguardada en sus propias colinas, una comarca insospechada, insólita. El Maestrazgo es una zona con un halo de misterio, soledad y romanticismo. Paisaje y patrimonio artísticos que sorprenden y que hay que descubrirlos sin prejuicios. De este modo, el Maestrazgo enamora a los 5 sentidos. El hombre ha ido adaptándose al medio a través de los tiempos, y así se explica su arquitectura, su patrimonio histórico y su legado artesanal y artístico. Un diálogo entre hombre y paisaje que hunde sus raíces en la cultura mediterránea. Masías diseminadas por el territorio, que nos cuentan historias. Historias que hablan de guerreros y de pastores, de olivos y almendros. Mayos que simbolizan ilusiones y esperanzas. Muros que abrazan y protegen a sus gentes. Arcos medievales con las puertas abiertas. Torres oteando paisajes. Piedra, madera y barro configuran la arquitectura del Maestrazgo. Paisaje de vega verde y ocre roquedal, rojas margas, gris olivo y azul cielo. Un paisaje irrepetible que muda con las estaciones. Maestrazgo milenario, inmutable maestrazgo. Y precisamente a través de manifestaciones artísticas y artesanales, descubrimos las huellas que han dejado la cultura íbera, musulmana, pero también las órdenes militares. Y descubrimos al hombre y a la cerámica en el Maestrazgo, porque entre el pasado de los primeros ensayos en barro y la artesanía actual no hay ruptura, sino continuidad en el tiempo, porque las piezas de barro han acompañado al hombre desde tiempo remoto. Cavar la tierra, indagar en la memoria. A golpe de azada y pala se extraían las mejores tierras. Los obradores se disponían cercanos a los terreros. La tierra se trituraba con el rulo y se cribaba para eliminar las impurezas. En el mismo obrador se integraban las pozas de agua, los talleres y los hornos. En el Maestrazgo ha desaparecido la alfarería tradicional. Y estos paisajes, si antes plenos de actividad, ahora no son sino ruinas. Hasta la década de los años 30, en pueblos como Alcoriza existían 2 tejerías. Tejas, ladrillos y azulejos sobreviven a nuevos materiales, al propio hombre.
Algunos artesanos actuales todavía ayudan a nacer la tierra, expresión que indica la elección de las buenas tierras. Esta práctica se actualiza en cursos y talleres de alfarería para retomar el pulso a la tradición y no abandonar lo que pertenece a la memoria colectiva. Con mimo y sin premura nace la tierra, acompañando desde el inicio a lo largo de toda la vida del hombre. El rito cristiano del bautismo introducía al recién nacido en el grupo social al que pertenecía. Jorge, ego te bautizo, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Desde hace siglos en Teruel, las pilas bautismales dignificaban el sacramento religioso con su decoración en blanco, estaño y verde cobre. Pero no solo en actos religiosos aparece la cerámica, sino que está presente en todas sus etapas vitales. Si al nacer se asocia al bautismo, en la niñez, el barro va unido al juego. En épocas de carestía, el barro era el compañero perfecto en las calles y las plazas de los pueblos del maestrazgo. El barro se dejaba domesticar por los dedos de los niños. ¡Tapacón, me taparás! El culo lo verás. Juegos de destreza como el tapacón, que consistía en dejar sin barro al compañero. Pero si el juego es estallido de alegría, si algo lo ejemplifica, son las cucañas y sus sorpresas. El barro está presente también en la memoria colectiva de dichos y cuentos. Abuela, contame un cuento. ¿Un cuento? ¿Quieres que te cuente? El rey tenía 3 hijas y les metió dentro de 3 botijas y les tapó con pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. ¿Sí? Mira, el rey tenía 3 hijas y les metió dentro de 3 botijas y les tapó con pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí. ¿Sí? De la infancia a la juventud, el río de la vida sigue fluyendo. Alrededor de la fuente las generaciones se han ido convocando, porque la fuente es amor, alegría, vida. El cántaro se convertía en cómplice mudo de miradas y silencios. Cántaros que iban y venían, al son de miradas. Cántaros que silenciaban secretos y que cantaban lo que llegarían a ser historias de amor. Porque los espacios públicos hacían oficiales las relaciones. Y si en un principio el cántaro era excusa y secreto, después el mismo cántaro era el símbolo de compromiso, el preludio de la boda. Marcos de madera que servían de molde para hacer tejas, ladrillos, baldosas, para hacer alfardones destinados a solerías o azulejos para arrimaderos. El mismo horno de barro, como el de Galve, formando parte del paisaje. Durante generaciones las casas y mases del maestrazgo se levantaron con barro, si primero tapial, después adobas, y más tarde ladrillos y tejas más perfeccionados. Arquitectura popular donde el barro se exhibe al sol en forma de solerías y azulejos para recordar y reconocernos como si fueran espejos. El barro barnizado para poder identificar calles y edificios, para recuperar el nombre de las cosas. Pero el barro también está presente en el arte. En la arquitectura sacra encontramos motivos vegetales en el arrimadero de Mirabete, heredados de costumbres islámicas, o azulejos como los de Camarillas,
que decoran el exterior de estos edificios, embelleciéndolos. Aves, flores, motivos en zigzag, variedad de colores y escenas que protagonizan la decoración en ermitas como la de Tronchón. Tejas vidriadas en las iglesias de Hinojosa de Jarque, Fortanete, o barrios como el de la Estrella en Mosqueruela. En la ermita de la Virgen de la Estrella, 120 azulejos, todos diferentes, muestran por sí solos la importancia de esta artesanía. Azulejos para embellecer, pero también la cerámica para crear moldes de los que saldrían los exvotos de cera. En este viaje a la madurez de la arcilla y del propio hombre, observamos que el diálogo más íntimo se produce en el taller del alfarero, quien con mimo prepara la pella para convertirla en aquello que la necesidad requiere o el capricho recrea. El tiempo seguía girando como la rueda del torno, y la vida de principio a fin era un humilde monumento al barro. Saber acumulado durante generaciones que pasaba de padres a hijos. Piezas que se adaptan al uso cotidiano y a los cambios, porque la cerámica está hecha para las manos, para verla y palparla, porque desde sus orígenes fue creada para facilitar la vida de los hombres. De las manos de los alfareros surgen formas, siempre diferentes, pero siempre las mismas. Levantar una aceitera, una vinajera como las de Cantavieja y Tronchón, ansar la pieza, secarla al sol, algunas veces sin decoración y sin motivos, para finalmente cocerla. En las ocasiones de fiesta se manifestaba en una cerámica más lujosa. Fuentes, escudillas, platos decorados que remiten a la naturaleza y en ocasiones a escenas bíblicas, como las encontradas en la ermita de San Juan en Cantavieja o la Aparecida en Tronchón. Tiempo que fluye, madurándolo todo. Otoño tras otoño. Campesinos en el mismo olivar, los artesanos produciendo nuevas aceiteras, nuevos botijos, unos y otros realizando las tareas que marca el ciclo del tiempo. Tras la recogida de la oliva, se depositaban en tinajas y parras. Cocios como los realizados en Foz o en Calanda, ejecutados en varios tiempos, procurando que el barro no estuviera ni muy seco ni muy húmedo, para que no se arruinara ni la pieza ni el alfarero. Cocios que insinuaban ya con su nombre el acto de cocer para limpiar los mantos utilizados en la recogida de la oliva. Una vez depositada la ropa, un tamiz servía para colar la ceniza. Agua caliente y ceniza actuaban a modo de lejía artesanal para devolver el color original a las ropas.
Y el tiempo avanzando, madurando nuestros frutos, macerando los alimentos. En el hogar, el ajuar casero era más variado, aunque más modesto. Encontramos aceiteras, vinajeras, escullas, platos, cuencos, queseras, pucheros y ollas de alcoriza, montoro o tronchón, para almacenar olivas y aceite, para guardar conserva, para cocinar, en definitiva, para hacer más fácil la vida del hombre. Y el fuego como símbolo purificador. El mismo fuego se mezclaba con olor de aliagas, de olivo y romero, que desprendían los hornos alfareros. El hombre desde tiempos remotos se ha enfrentado al misterio de la muerte. Y el barro no ha sido ajeno a este miedo a lo largo de las culturas. Los campos de urnas, los calatos ibéricos como el encontrado en el cabezo de la Guardia de Alcoriza, con su decoración con jabalíes, lobos y ánforas, atestiguan la relación entre el barro, el hombre y la muerte. La noche asociada a la muerte y el fuego a lo espiritual. Se apaga el fuego, se anuncia el fin. Pero la cultura del barro no muere, se adapta al tiempo y a las gentes. Si antes era necesidad, hoy se convierte en creatividad. El Maestrazgo es una comarca rica en artesanos. En diferentes puntos y con técnicas muy particulares, hombres y mujeres retoman una tradición que hacen personal, fruto del contacto y experiencia con otras culturas. Y la tierra como elemento vivo en el paisaje, que integrada en la vida de los hombres, invita a la iniciativa y al futuro. Porque la cerámica condensa memoria, irradia una cultura presente en el Maestrazgo, que apuesta por su historia, su paisaje y sus gentes.